Nunca pensé que llegaría a escribir algo como esto, pero siento que necesito sacarlo de mi sistema. Todo ocurrió hace unos meses, cuando me llamaron para ayudar a una familia en un pequeño pueblo del campo. Soy el padre Antonio, un exorcista con más de 20 años de experiencia, y aunque he visto cosas que pondrían los pelos de punta a cualquiera, lo que pasó en esa casa fue diferente. Desde el momento en que crucé la puerta, sentí un peso en el aire, algo denso, como si la casa estuviera viva y observándome. La familia estaba aterrorizada. El padre no podía ni hablar sin quebrarse en llanto, y la madre apenas podía mantenerse en pie. Pero lo peor fue cuando vi a Mariana, la hija menor. Estaba sentada en una esquina del cuarto, con las manos atadas por precaución. Sus ojos no eran los de una niña. Mariana tenía apenas 9 años, pero su mirada era fría, vacía, como si algo más estuviera usando su cuerpo. Me dijeron que todo comenzó después de que ella encontró algo enterrado en el patio trasero. Un objeto extraño envuelto en telas viejas y lleno de símbolos que nadie reconocía. Desde entonces empezó a comportarse de forma violenta. Atacaba a sus padres y hermanos, gritaba cosas incomprensibles y hablaba idiomas que nadie entendía. Mientras me contaban esto, escuché un ruido detrás de mí. Un crucifijo colgado en la pared se había girado al revés. No había corriente de aire ni nadie cerca. Fue entonces cuando supe que esto no sería un exorcismo común. Algo más grande estaba acechando esa casa. Antes de comenzar, pedí que me mostraran el objeto que Mariana había encontrado. El padre fue al patio trasero y regresó con una caja de madera que parecía mucho más vieja de lo que debería ser. Dentro estaba el objeto. Era una figura tallada en piedra negra, con formas imposibles de describir. No parecía algo hecho por manos humanas. Apenas lo vi, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo invisible me estuviera observando. Les pedí que lo guardaran lejos, en un lugar seguro, mientras yo preparaba el ritual. Pero mientras lo hacían, escuché a Mariana reírse desde el cuarto donde estaba. No era una risa de niña. Era algo gutural, profundo, como si viniera de alguien mucho mayor. Cuando entré al cuarto, ella me miró y dijo en un idioma que no entendí: «No deberías haber venido». Me quedé helado por un momento, pero no podía permitir que el miedo me dominara. Comencé a preparar todo para el exorcismo: crucifijos, agua bendita, velas y mi Biblia. Mientras organizaba las cosas en la sala principal, sentí que la temperatura bajaba drásticamente. Era pleno verano, pero de repente parecía invierno dentro de esa casa. Las ventanas comenzaron a empañarse y escuché pasos en el piso superior, aunque todos estábamos en la planta baja. Subí rápidamente para revisar, pero no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, cuando regresé a la sala, Mariana ya no estaba donde la habíamos dejado. La encontramos minutos después en el comedor, sentada en la mesa con una sonrisa inquietante en su rostro. Había marcas en sus brazos como si alguien la hubiera arañado, pero nadie había estado cerca de ella. Decidí que no podíamos esperar más. Era evidente que lo que estaba dentro de Mariana estaba ganando fuerza, y cada minuto que pasaba hacía todo más peligroso. La llevamos de vuelta a la sala y comencé el ritual. Apenas pronuncié las primeras palabras, su cuerpo se tensó de una manera antinatural, como si cada músculo estuviera siendo forzado al límite. Sus ojos se pusieron completamente negros, sin rastro de pupilas ni iris. Nunca había visto algo así en todos mis años como exorcista. Mientras continuaba rezando, las velas comenzaron a apagarse una por una, aunque no había viento. La habitación entera parecía vibrar con un sonido bajo, casi imperceptible, pero que se sentía en los huesos. Entonces, Mariana comenzó a hablar otra vez en ese idioma extraño, pero esta vez su voz no era la suya. Eran varias voces al mismo tiempo. Las voces eran profundas y resonaban en toda la casa. No entendía lo que decían, pero podía sentir el odio en cada palabra. De repente, los crucifijos en las paredes comenzaron a girarse al revés uno tras otro, como si una fuerza invisible los estuviera manipulando. La madre de Mariana gritó y cayó de rodillas rezando entre lágrimas. Yo intenté mantenerme concentrado en las oraciones, pero entonces Mariana comenzó a reírse otra vez, esa risa gutural que parecía provenir de algo inhumano. En un momento su cuerpo se levantó del suelo como si estuviera siendo sostenido por hilos invisibles. Nunca había visto algo tan aterrador. Mientras flotaba, aparecieron nuevas marcas en su piel, como si algo la estuviera arañando desde dentro. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era solo una posesión. Había algo mucho más oscuro conectado a ese objeto enterrado. Mientras Mariana flotaba, su cuerpo comenzó a girar lentamente, como si estuviera siendo exhibida por esa fuerza maligna. Las marcas en su piel seguían apareciendo.
y algunas incluso formaban símbolos que reconocí de textos antiguos sobre rituales prohibidos. Intenté redoblar mis esfuerzos, rociando agua bendita y rezando con más fuerza, pero nada parecía surtir efecto. De repente un estruendo sacudió la casa, como si algo hubiera caído desde el techo. Todos los cuadros cayeron de las paredes al mismo tiempo y el sonido de vidrios rompiéndose llenó el aire. Fue entonces cuando Mariana dejó escapar un grito que no era humano. Era un sonido tan agudo y desgarrador que me hizo cubrir mis oídos por reflejo. La madre comenzó a gritar también pidiéndome que la salvara, pero yo mismo empezaba a dudar si sería capaz. En medio del caos, algo llamó mi atención. La figura de piedra negra que habíamos guardado en el patio trasero estaba ahora en medio de la sala, justo frente a Mariana. Nadie había ido a buscarla y no había forma de explicar cómo llegó allí. Cuando intenté acercarme para retirarla, sentí una fuerza invisible empujarme hacia atrás con tal violencia que caí al suelo. Mariana comenzó a hablar otra vez en ese idioma extraño, pero esta vez las palabras parecían formar un cántico rítmico. Las luces comenzaron a parpadear y por unos segundos todo quedó completamente oscuro. Cuando las luces regresaron, vi algo que me heló la sangre. Una sombra alta y delgada estaba de pie detrás de Mariana. No era humana, sus extremidades eran demasiado largas y su cabeza parecía deformada. No sé cómo describirlo exactamente, pero sentí un terror primitivo al verla. Me quedé paralizado por unos segundos, incapaz de moverme o siquiera respirar. La sombra no hacía ningún movimiento, pero su presencia era abrumadora. Sentía como si estuviera drenando toda la energía de la habitación. Mariana seguía flotando, pero ahora su cuerpo parecía más frágil, como si algo estuviera consumiéndola desde dentro. Intenté levantarme y continuar con las oraciones, pero mi voz temblaba y las palabras apenas salían de mi boca. Fue entonces cuando la sombra giró lentamente su cabeza hacia mí. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. En ese momento sentí un frío tan intenso que pensé que mi corazón se detendría. La madre de Mariana comenzó a gritar otra vez, pero su voz se apagó repentinamente, como si alguien le hubiera cortado el aire. De repente, Mariana cayó al suelo con un golpe seco. Corrí hacia ella para verificar si estaba bien, pero antes de que pudiera tocarla, abrió los ojos de golpe y me agarró del brazo con una fuerza sobrehumana. «No puedes detener esto», dijo con una voz que no era la suya. Era grave, distorsionada y resonaba en toda la sala. Sentí un dolor punzante en el brazo donde me sujetaba, como si su mano estuviera quemándome. Logré soltarme y retrocedí mientras ella comenzaba a convulsionar violentamente en el suelo. La sombra seguía allí, inmóvil, pero sentía que estaba disfrutando del caos que había desatado. Fue entonces cuando recordé algo que había leído en mis estudios. Algunos rituales antiguos no podían ser deshechos solo con oraciones. Necesitaban ser completados o revertidos para romper el vínculo. Miré rápidamente hacia la figura de piedra negra en el suelo y supe que ese era el vínculo. Esa cosa era el origen de todo lo que estaba ocurriendo. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso me costaba más esfuerzo, como si algo invisible estuviera tratando de detenerme. Cuando finalmente la tuve frente a mí, noté que los símbolos tallados en ella brillaban débilmente, como si estuvieran vivos. Intenté recogerla, pero estaba increíblemente fría, tanto que sentí como si mis manos fueran a congelarse al contacto. Mientras la sostenía, escuché un susurro en mi oído, aunque no había nadie cerca de mí. «Déjala donde está», dijo esa voz, suave pero cargada de amenaza. Ignoré el miedo y comencé a rezar mientras sostenía la figura, pero cada palabra que pronunciaba hacía que la casa temblara más fuerte. Mariana comenzó a gritar otra vez, pero esta vez su voz era diferente. Parecía estar pidiendo ayuda. «Por favor, ayúdenme», gritaba entre sollozos, como si estuviera luchando contra algo dentro de ella. Fue entonces cuando comprendí que aún había esperanza de salvarla, pero tenía que actuar rápido. Con todas mis fuerzas llevé la figura hacia una de las ventanas y la arrojé al exterior, esperando que alejarla de la casa debilitara lo que fuera que estaba ocurriendo. Pero en lugar de mejorar las cosas, todo empeoró. Las luces explotaron al mismo tiempo, dejando la casa en completa oscuridad. Escuché pasos pesados corriendo por el techo y las paredes, como si algo estuviera tratando de entrar o salir desesperadamente. Mariana dejó de gritar de repente, y un silencio absoluto llenó la sala. Ese silencio fue peor que cualquier ruido. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, entrecortada y pesada. Me quedé inmóvil esperando algún tipo de señal, cualquier cosa que me indicara qué hacer a continuación.
Entonces sentí un leve movimiento detrás de mí. Cuando me giré, vi a Mariana de pie, completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Sus ojos ya no estaban negros, pero tampoco parecían los suyos. Era como si estuviera vacía, una cáscara. «Ya no está aquí», dijo con una voz monótona, casi mecánica. No entendía a qué se refería, pero antes de que pudiera acercarme a ella, las puertas y ventanas comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente por sí solas. Era como si la casa entera estuviera viva y furiosa. Sentí un peso en el pecho que me dificultaba respirar. Algo seguía allí. De repente, la figura de piedra negra apareció nuevamente en el centro de la sala, como si nunca la hubiera arrojado afuera. Pero esta vez estaba rodeada por un círculo de ceniza que no había estado allí antes. Mariana comenzó a caminar lentamente hacia ella, con movimientos rígidos y antinaturales. Intenté detenerla, pero una fuerza invisible me empujó contra la pared con tal fuerza que sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Estaba atrapado, incapaz de moverme mientras veía cómo Mariana se arrodillaba frente a la figura. Comenzó a murmurar algo en ese idioma extraño otra vez, y las luces parpadeantes revelaban sombras que se movían por las paredes, aunque no había nadie más en la habitación. Fue en ese momento cuando entendí que esto no era solo una posesión. Era un ritual incompleto que alguien o algo estaba tratando de terminar. Mientras Mariana murmuraba esas palabras incomprensibles, el aire en la sala se volvió más pesado, como si algo estuviera absorbiendo toda la energía. Sentí que mis oídos comenzaban a zumbear, y por un momento pensé que iba a desmayarme. Las sombras en las paredes se movían cada vez más rápido, tomando formas que parecían humanas, pero distorsionadas. De repente, una de esas sombras salió de la pared y cruzó la sala en dirección a Mariana. Fue como si se fundiera con ella. Su cuerpo se sacudió violentamente y luego quedó completamente inmóvil. Apenas podía moverme, pero reuní todas mis fuerzas para rezar en voz alta. Cada palabra parecía irritar a esa presencia, porque las ventanas comenzaron a estallar una por una, dejando entrar un viento helado que apagó las velas restantes. Mariana levantó la cabeza lentamente y me miró directamente a los ojos. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero sus labios formaban una sonrisa torcida que no era suya. «No puedes detenerlo», dijo otra vez con esa voz distorsionada. En ese momento noté que las marcas en su piel brillaban con un tono rojizo, como si estuvieran ardiendo desde dentro. La figura de piedra negra comenzó a vibrar levemente en el suelo, emitiendo un sonido bajo y constante que me hacía doler los dientes. Sabía que tenía que hacer algo con esa figura, destruirla o sacarla de allí definitivamente, pero cada vez que intentaba acercarme, sentía una presión insoportable en mi pecho, como si algo estuviera tratando de aplastarme desde dentro. Era como si esa cosa supiera exactamente lo que yo planeaba hacer. En ese momento algo dentro de mí me dijo que no podía rendirme, que si no actuaba rápido perderíamos a Mariana para siempre. Con toda la fuerza que pude reunir, me arrastré hacia la figura de piedra negra. Sentía como si cada centímetro que avanzaba me costara años de vida. El aire a mi alrededor era tan denso que apenas podía respirar, y mis manos temblaban incontrolablemente. Cuando finalmente la alcancé, sentí un dolor punzante en las palmas al tocarla, como si estuviera hecha de fuego y hielo al mismo tiempo. A pesar del dolor, la levanté y comencé a rezar con todas mis fuerzas. Mariana gritó nuevamente, pero esta vez su grito era diferente. Parecía una mezcla entre su voz y otra más profunda, más antigua. Las paredes comenzaron a agrietarse como si la casa estuviera a punto de colapsar. Mientras sostenía la figura, escuché claramente un susurro que decía: «No sabes lo que estás haciendo». Ignoré las palabras y seguí rezando, pero entonces sentí algo moverse detrás de mí. Giré la cabeza lo suficiente para ver que la sombra alta y delgada había regresado, esta vez más cerca que nunca. Podía sentir su presencia justo sobre mí, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacar. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía, todo estaría perdido. Con un último esfuerzo, arrojé la figura al suelo con todas mis fuerzas. Cuando golpeó el suelo, se rompió en varios pedazos y un grito ensordecedor llenó la sala. Era un sonido tan horrible que pensé que mis oídos sangrarían. La sombra se desvaneció en un instante, como si nunca hubiera estado allí, y Mariana cayó al suelo inconsciente. Corrí hacia Mariana tan rápido como pude, aún sintiendo el zumbido en mis oídos y el temblor en mis piernas. Su cuerpo estaba frío, pálido, y por un momento pensé que no estaba respirando. Coloqué mis dedos en su cuello, buscando un pulso, y cuando lo encontré, sentí un alivio abrumador. La madre de Mariana, que había estado paralizada de miedo todo este tiempo, se arrodilló junto a nosotros llorando y abrazándola con fuerza. Sin embargo,
algo seguía sin sentirse bien. Aunque la figura de piedra negra estaba rota en el suelo y la sombra había desaparecido, la casa aún tenía esa sensación pesada, como si algo estuviera acechando en las esquinas. Miré alrededor y noté que las marcas en las paredes seguían allí, como cicatrices de lo que había ocurrido. Esto no había terminado del todo. Mientras ayudábamos a Mariana a levantarse, ella abrió los ojos lentamente y me miró con una expresión confusa. «¿Qué pasó?», preguntó con su voz normal, pero parecía débil, como si hubiera estado enferma por semanas. No quise alarmarla más de lo necesario, así que le dije que todo estaba bien ahora, aunque no estaba seguro de si era verdad. La llevamos al sofá y tratamos de calmarla mientras yo recogía los pedazos de la figura rota. Fue entonces cuando noté algo extraño. Cada fragmento tenía un brillo tenue que no desaparecía. Los símbolos tallados seguían ahí, intactos, como si nada pudiera borrarlos. Decidí llevarlos conmigo para investigarlos más tarde. Sabía que no podía dejarlos en esa casa. Pero mientras los guardaba en una bolsa, escuché un último susurro proveniente del aire. Esto no ha terminado. Ese susurro me dejó helado. Miré a mi alrededor, pero no había nada ni nadie, solo el eco de esas palabras resonando en mi cabeza. Decidí no decirle nada a la familia. Ya habían pasado por suficiente. Me aseguré de que Mariana estuviera estable y les pedí que se quedaran juntos en una habitación mientras yo revisaba el resto de la casa. Sabía que algo seguía ahí. Subí al segundo piso, donde todo estaba en completo silencio, pero las paredes aún tenían esas marcas extrañas, como si estuvieran grabadas en la madera misma. En una de las habitaciones encontré algo que me hizo detenerme en seco. Un círculo de ceniza idéntico al que había aparecido alrededor de la figura de piedra negra. No entendía cómo podía estar allí, pero lo más inquietante era que en el centro del círculo había un pequeño montículo de tierra fresca. Sentí un nudo en el estómago al acercarme. Todo indicaba que alguien o algo había estado realizando rituales en esa casa mucho antes de que la familia llegara a vivir allí. Con cuidado, usé un crucifijo para raspar la tierra, y lo que encontré debajo me hizo retroceder de inmediato. Otro objeto similar a la figura rota, pero esta vez hecho de madera oscura y cubierto con los mismos símbolos. No entendía cómo era posible. Había destruido la figura original, pero ahora parecía haber otra. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando encontrarme con uno de los miembros de la familia, pero no había nadie allí. Sin embargo, el aire estaba más frío que nunca y sentí una presencia tan fuerte que apenas podía mantenerme en pie. Algo me decía que este objeto era solo el comienzo. Decidí no tocar el nuevo objeto. No podía arriesgarme a activar algo peor de lo que ya habíamos enfrentado. En lugar de eso, rocié agua bendita sobre el montículo y comencé a rezar con todas mis fuerzas. Mientras lo hacía, sentí una vibración en el suelo, como si algo estuviera reaccionando a mis palabras. Las paredes comenzaron a crujir y un viento helado atravesó la habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. Fue entonces cuando escuché nuevamente esa risa gutural, pero esta vez no provenía de Mariana. Venía de todas partes, como si la casa misma estuviera burlándose de mí. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía, lo que fuera que estaba allí ganaría más fuerza. Entonces, el objeto comenzó a arder lentamente, sin fuego visible, como si se estuviera consumiendo desde dentro. Cuando finalmente terminó de arder, el aire en la habitación se volvió más ligero y las marcas en las paredes comenzaron a desvanecerse poco a poco. Bajé corriendo para revisar a Mariana y al resto de la familia. Estaban bien, aunque aún visiblemente afectados por todo lo que había ocurrido. Les dije que debían abandonar esa casa cuanto antes. No era un lugar seguro para ellos. Mientras me despedía y salía al exterior con los restos del primer objeto en mi bolsa, sentí que alguien o algo me observaba desde una de las ventanas del segundo piso. Pero cuando levanté la vista, no había nadie allí. Hasta el día de hoy, sigo sin entender completamente lo que ocurrió en esa casa ni qué era realmente esa figura de piedra negra. Lo único que sé es que desde entonces he sentido una presencia constante a mi alrededor, como si algo me hubiera seguido hasta aquí. Y no tengo idea de cómo deshacerme de ello.